De hecho, estamos usando la aritmética del reloj o la aritmética del mod 12 para encontrar el. De hecho, encontraremos las diferencias usando dos técnicas diferentes usando la aritmética del mod 12. También comprobaremos los resultados en el reloj que se muestra a la derecha. Así que primero tenemos 9 menos 14, que se puede escribir como 9, 14 mod 12, donde el mod 12 se aplica tanto al 9 como al 14. O podemos escribir 9 mod 12 us 14, mod 12 en términos de reloj. Aritmética, esto equivale a empezar con la manecilla de las horas apuntando a las 9 para las 9, y retroceder 14 horas con la aritmética del mod 12, podemos encontrar primero la diferencia y luego evaluar la diferencia mod 12 o podemos evaluar 14 mod 12 primero, y luego encontrar la diferencia. Note 9 12 es igual a 9 porque 9 es mayor o igual a 0, y menor que 12 o porque 9 dividiendo 12 es igual a 0 con el resto de N9 14 mod 12 es igual al resto. Cuando 14 se divide por 12, y dado que 14 y de 12 es igual a 1 con el resto de 2, la diferencia se simplifica a 9 mod 12 us 2 mod 12. Y ahora restamos 9, 2 es 7, lo que nos da 7 mod 12 que es igual a 7. Para modelar esto en el reloj, podemos pensar en la manecilla de las horas que apunta al 9 y luego porque estamos restando 14, retrocedemos 14 horas, así que si regresamos 12 horas o regresamos a las 9, tenemos que retroceder 2 horas más, así que 13 horas atrás. Hace 14 horas podemos ver que es las 7. Volviendo a la aritmética del mod 12, la otra opción es encontrar la diferencia primero. 9, 14 es igual a menos 5, lo que nos da 5 mod 12. Debemos tener cuidado cuando tenemos un número negativo, aunque debemos pensar en menos 5 como menos 5 igual menos 1 multiplicado por 12 más 7 porque buscamos un número positivo. Resto cuando menos 5 se divide por 12 donde el resto es de 0 a 11 y, por lo tanto, escribimos el cociente de 5 12 como menos 1. Con el resto de 7 indicando que 5 mod 12 es igual a 7, no pregunta. Pero también podemos afirmar que menos 5 es congruente con 7 mod 12 porque menos 5 y 7 tienen el mismo resto cuando se dividen por 12 para marcar 5 mod 12 usando el reloj. Comenzaríamos con la manecilla de las horas apuntando en el 0 y el simp retroceden 5 horas para next 5. Por lo que si retrocede 1 2 3 4 5 horas nuevamente a las 7 indicando 5 mod 12 igual 7. Para el segundo ejemplo tenemos 3, 29 que se puede escribir como menos 3, 29 mod 12 o 3 mod 12 us 29 mod 12. Una vez más, observe que 3 mod 12 es igual a 3 y 29 mod 12 es igual al resto cuando 29 se divide por 12, 29 dividido 12 es igual a 2 con el resto de 5. La diferencia se simplifica a 3 mod 12 menos 5 mod 12, pero observe aquí que cuando restamos 5 de 3 obtenemos menos 2 mod 12. Nuevamente, debemos tener cuidado cuando tenemos un número negativo aquí, debemos pensar en menos 2 como menos 1 multiplicado por 12 más 10 porque nuevamente el resto debe ser de 0 a 11 y, por lo tanto, escribimos menos 2 12 como menos 1 con el resto de 10 indicando menos 2 mod 12 igual 10. Modelando 3, 29 en el reloj, empezamos con la manecilla de las horas apuntando a las 3 para las 3 y luego retrocedemos 29 horas, que van a ser 2 rotaciones completas en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego 5 horas más en sentido contrario a las agujas del reloj, así que a partir de las 3 retrocedemos 12 horas. 24 horas atrás 25 26 27 28 29 horas y podemos ver que es las 10 dándonos el modo negativo 2 igual 12 al igual 10. La segunda técnica que utiliza la aritmética del mod 12 consiste en restar el primer las 3 y 29 es igual a menos 26 dándonos menos 26 mod 12 de nuevo teniendo cuidado con el número negativo aquí tenemos que pensar en menos 26 como menos 3 multiplicado por 12 más 10 y, por lo tanto, escribimos menos 26 12 como 3 con el resto de 10 indicando, 26 mod 12 igual 10. Lo que significa que también podemos afirmar que 26 es congruente con 10 mod 12, y volver a comprobar el resultado de 10 en el reloj para 26 mod 12. Empezamos con la manecilla de las horas apuntando a 0 y volvemos a nuestro 26 horas en sentido contrario a las agujas del reloj, así que tenemos menos 12 menos 4, 255 menos 26 dándonos el resultado de 10. Espero que hayas encontrado esto útil.